Bueno, pues creo que algo bastante común desde el principio de la residencia. Me pasa a mí, le pasa a casi todo el mundo con el que he hablado de esto. Y bueno, generalmente hay bastante ansiedad, un componente muy importante de ansiedad relacionado con la guardia, antes, durante y algunos después. ¿Qué esperabais de la residencia? Ya no me acuerdo. No sé, yo me esperaba, creo que, igual no aprender o aprender lo realmente importante, ¿no? Porque a veces en la carrera te dan demasiado volumen de información y muchas cosas que a veces son anécdotas, ¿no? O pequeñeces, entonces pues yo quería aprender a manejar bien la patología más común, a tratar con personas. Pues yo esperaba llegar a una ciudad que no conocía y meterme en una red pues donde nos ayudáramos como entre todas, ¿no? a aprender a trabajar con las personas y en su entorno, ¿no? En los barrios y demás. Pues yo esperaba, esperaba formación solo, ¿no? Esperaba formarme como médica para tener una herramienta para usar a futuro. No sé si para ser médica o para lo que fuese, ¿no? Y lo que no esperaba, era enamorarme de la profesión, que me ha pasado a pesar de todo, ¿no? Yo creo que se aprende bastante. Yo me acuerdo de la primera guardia, que lo pasé francamente mal y tuvo que venir una compañera a ayudarme. Y yo me acuerdo pensar, ella era residente de tercer año en ese momento y era mi primer día de trabajo y yo recuerdo pensar, si algún día yo llego a manejarme como se maneja ella, yo creo que ya está el objetivo cumplido. Y creo que echando la vista atrás, a nivel clínico, se aprende mucho. Tú nunca te has enfrentado, nunca te has visto solo con un paciente delante que tiene un problema y tienes que darle alguna solución, algún alivio. O sea, yo mirando atrás creo que he aprendido bastantes cosas. Pues son 4 años en los que tienes un sueldo bastante digno, me parece, o sea, con el que puedes vivir bien y que es que además estás formado, o sea, te están pagando para que te formes, ¿no? Eso es un privilegio, creo, o sea, que eso es algo bueno también. Bueno, y desde la parte clínica, ¿no? Yo creo que la experiencia clínica per se, ¿no? Yo creo que eso viene un poco del déficit que tenemos durante la época de pregrado, ¿no? En este país. Comparado con otros sitios, por ejemplo en Latinoamérica, que sí que hacen mucha más mano clínica y creo que eso sí que te lo aporta, ¿no? Con mayor o menor supervisión, pero que eso está ahí. Aparte de clínica, ¿no? Y médico, pues también aprendes muchas cosas humanas, ¿no? De valor humano, de ver el sufrimiento ajeno, de cómo tú gestionas eso, ¿no? Las emociones o de cómo poco a poco, no sé, vas transmitiendo más seguridad. Yo de cuando empecé, pues también yo recuerdo una inseguridad absoluta, ostras, no tengo ni idea y bueno, estoy haciendo la especialidad de pediatría y eso, por ejemplo, con los padres, ¿no? Pues se nota muchísimo, ¿sabes? La seguridad que transmites y que poco a poco pues vas cogiendo, ¿no? Y eso también es un aprendizaje. Más allá de a nivel formativo, todo lo que te aporta realizar la residencia en comparación con todos los conceptos más bien teóricos y no tan prácticos que tienes cuando acabas de salir de la carrera, creo que durante la residencia aprendes a ver realmente cómo es el sistema sanitario. Y algo muy positivo que comentabas del R4 es tener esa continuidad de la asistencia durante un año, que luego ya cuando sales de la residencia y te enfrentas a la precariedad, pues desgraciadamente no siempre existe, ¿no? Entonces creo que eso sí que es muy, muy beneficioso para nosotros como médicos de familia. Pues sí que creo que es una cosa que hay que poner mucho en valor. O sea, como que hay que reconocer que es una facilidad, ¿no? Es una facilidad y que hay cosas como que serían mucho más difíciles si eso no estuviera ahí.
¿no? Cuando, por ejemplo, hablas con gente que se ha formado como médico en otros entornos y que ha tenido que trabajar gratis muchos años en algunos otros países o que se ha tenido que pelear con todo el mundo, no sé qué, yo luego lo pienso y digo, pues la verdad es que quien organizar este sistema lo puso fácil, aunque sea para un grupo privilegiado, pero lo puso fácil, ¿no? Y si además sobre eso ya construyes otra cosa en la que lo hagas de mayor calidad o que ayudes a la gente a tomar como conciencia de esto que hablábamos, de la importancia social que puede tener. A mí me preocupa un poco que al final siempre que hablemos de las cosas negativas de la residencia de medicina de familia comunitaria, y nos pasa siempre, acabamos hablando de los problemas de la urgencia. Y ya no solo me preocupa por el hecho de que son ciertos, sino porque basamos muchas de nuestro aprendizaje como médicos y médicas de familia en lo que vemos en la urgencia, y eso se traduce en lo que después hacemos en nuestro día a día en el centro de salud. Y sobre todo lo que yo percibo es que el objetivo al final en la urgencia como residente es, dependiendo obviamente del hospital, pero en muchas ocasiones es que quitemos pacientes y veamos cuanto más pacientes en menos tiempo mejor. Y sobre todo, dependiendo del año de residencia, pues cosas que se consideran chorradas o nadería o cosas que no tienen importancia, en la urgencia cuanto antes lo quites mejor. Eso después gente, o a mí mismo me puede pasar muchas veces, que lo reproduzco en el centro de salud. Y yo creo que el significado de una consulta que a lo mejor no dice nada de la urgencia no es lo mismo que lo que está en el centro de salud, y los médicos de familia, yo pienso que mejor que nadie son capaces de ver más allá de lo que hay detrás de una consulta que aparentemente no tiene ningún significado. Porque al final sí tiene sentido que aprendamos a manejar situaciones urgentes, pero no tiene sentido que durante 4 años que dura la residencia, gracias a que muchos de nuestros antecesores lucharon para que fueran 4 años y no 3, de repente tengamos que dedicar 3 años a todo lo hospitalario, y que cuando nos quejamos de que no sabemos cómo se lleva un paciente diabético crónico, aunque sí que hayamos aprendido súper bien cómo solucionar una cetoacidosis diabética, se nos tache pues eso, de vagas, de poco motivadas, de un montón de cosas para con tus compañeras residentes y para con los adjuntos normalmente del hospital. Sobre todo optimizaría mucho las rotaciones. Quizás habría que plantearse si son necesarias 21 o 22 rotaciones como creo que tenía yo, y realmente los mismos contenidos, las mismas competencias que vienen en el programa formativo que se pueden adquirir en una rotación determinada, ver de qué forma se pueden adquirir dentro del centro de salud, porque probablemente se puedan adquirir las mismas competencias, pero del enfoque de la atención primaria, que realmente para nosotros sería mucho más beneficioso. Yo creo que el sistema MIR, formativamente, pues sí, si lo miras con perspectiva, puede ser muy bueno, pero también se puede usar muy fácilmente en el ámbito laboral para tapar huecos. Al fin y al cabo son 4 o 5 generaciones de los primeros médicos jóvenes que se van a tener menos sueldo, y entonces realmente es un parche muy de puta madre para el sistema. Yo la transición la viví muy a trompicón, es verdad. No puedo decir que de R1 sea como de R3, de R1 me comió marrones que no me tenía que haber comido y que creo que podrían haberme comido, pero no ha sido esa transición, y creo que esa transición desde luego no está estudiada, es como, ahí ya lo que salga. Pues sí que hay una evolución y sí que hay un aprendizaje, ¿no? Lo que pasa que quizás ese aprendizaje no se hace de forma progresiva, ¿no? Es como al principio te tiras a la piscina, te sientes muy solo, te sientes sin prácticamente herramientas, y poco a poco lo que vas aprendiendo a hacer, más que a hacer medicina o hacerlo bien, es a sobrevivir en un medio que es muy hostil, ¿no? Los de R1 justamente hay que luchar e intentar que mejoren sus condiciones justamente para romper esa dinámica de privilegios. Y ahí está, y eso es lo difícil, porque el R1 llega después de un MIR, ¿no? Que digamos que has estado en el barro ahí pues luchando para sacar tu plaza, y en un espacio nuevo, con muchísima gente, con unas jerarquías, y eso, y en un contexto muy hostil a veces. Entonces,
es difícil, y el sistema se aprovecha de eso, de que DR1 se empodere de alguna manera, se organice y encuentre mejoras, pero luego los residentes mayores o los adjuntos, ya como ya han superado esta etapa, ¿no? Pues también es difícil que se solidaricen con los compañeros más pequeños. Pero es muy necesario para romper la dinámica esta de privilegios, y luego también porque ese es el eslabón más frágil y es donde la gente lo pasa peor y donde la gente consume más benzodiazepinas para superar una guardia, o el día anterior con la ansiedad anticipatoria, o el día posterior necesita terapia de grupo con unos cuantos colegas para recuperarse, o acaba dejando la residencia, o acaba jodiéndose su vida, ¿no? Yo creo que al final, bueno, para mí es una cosa de que te acostumbras a que vaya mal la cosa, ¿no? Como no, yo, bueno, desde mi punto de vista no he mejorado, o bueno, sí he aprendido, ¿no? Sé cómo manejar mejor, pero no he mejorado a gestionarme, sino como que acepto que va a ser así de malo, vaya, y entonces pues hace que te lo tomes de otra manera, ¿no? Pero no deja de ser igual de, como de triste, ¿no? Y dices, jo, qué pena que tenga que ser así. Pero bueno, acepto que igual no me voy a ir a cenar, acepto que no me voy a ir a dormir, o acepto que me voy a quedar aquí, sentado. Vamos, yo lo sigo pasando fatal y sigo sudándolo. ¿Y el problema es una forma de trabajar con muchísima presión que los residentes no tendríamos que tener. En muchos casos, es verdad que tienes que ir subiendo en responsabilidad, pero se llega a unas responsabilidades quizá un poco extremas. ¿Y dónde crees que radica el problema? Hombre, en la organización. Es uno de los puntos más flojos, porque es un servicio que se nutre de los propios residentes para mantenerse. Hay guardias que pueden ser más de la mitad de la plantilla residentes. Pero yo creo que en realidad no es una cosa solo de urgencias. Yo creo que en general el sistema, porque en el ámbito hospitalario se nutre casi exclusivamente de residentes. Pues nosotros nos quejamos de la urgencia, pero los residentes que hacen guardias en el hospital, eso sí que no pueden, vamos, y los ni decir absolutamente nada. También salen a flote sin residentes, pero es verdad que es una gran masa de trabajo dentro del centro de salud también. Un hospital que dentro de todo lo que he oído no es lo peor en cuanto a sobrecarga de los residentes. Sigue sobrecayendo sobre los residentes la urgencia, especialmente durante la noche. Cuando llegan las 12, entre las 12 y las 2 que hacemos el pase de la noche, nos contamos los pacientes, el adjunto se va a dormir, a camas que pueden estar por a 100 metros de la urgencia o a pacientes, más o menos. Y los 7 u 8 residentes que quedamos allí son los que están encargados de todo lo que llegue, ya sea un paro, sea un resfriado, da igual. En recaso de residentes. Y eso no en mi hospital no es ningún que ocurre siempre. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Bueno, se supone que esto es algo positivo para nosotros, porque de esta manera nos empoderamos y aprendemos a gestionar situaciones de incertidumbre máxima y aprendemos a ser resolutivos en el momento. Y el problema de esto es que en algunas ocasiones, en diferentes lugares, ¿no? Por lo que hemos ido hablando cada uno por experiencias, pues llamas a la junta de turno y a lo mejor no viene o no contesta. Y entonces en ese momento hay un problema a muchos niveles, ¿no? O sea, para empezar humano, pero para seguir legal. Sí, tú eres médica y en principio tú estás formada para hacer muchas cosas, pero estás durante un proceso de formación, con lo cual debes tener una supervisión. Y esta supervisión, si no está, no existe. Entonces, bueno, esto es un gran problema. La cantidad de ilegalidades que se cometen dentro del sistema con respecto a los residentes, vamos, yo flipo. Uno, que los servicios no deberían sustentarse, o sea, podrían funcionar perfectamente sin nosotros. Eso es una falsedad brutal. O sea, hay especialidades que, vamos, nosotros hemos tenido un compañero, acuérdate, que hacía guardias en el hospital, que era el único médico de la planta, era él. Y llegaba a hacer hasta 48 y 72 horas, le hemos llegado a ver hacer. Es un poco, o sea, decir que no hay mecanismos de seguridad que eviten eso. No. O sea, decir, si tenía guardia el viernes y el domingo. Tenía guardia el viernes y el domingo y algunas veces se metía una puerta entre medias. O sea, no puede ser que no haya control sobre eso. Y yo creo que lo sufrimos tanto porque yo creo que la profesión médica está naturalizada a la explotación en general. Y yo creo que como en un sistema en el que la explotación está naturalizada,
pues el último eslabón es el que más la suele sufrir. Nosotros pues solemos ser el último mono, ¿no? Y por eso recae sobre nosotros tanto. Y hace que haya este sistema militar que decíamos, ¿no? Como es normal todo esto, hace que se reproduzca, que nosotros lo reproduzcamos cuando terminemos y que además sea tan difícil criticarlo. A mí me llama la atención también un tema que es el tema de justamente las condiciones laborales, ¿no? Y de la educación que tenemos los médicos sobre eso. Entre esa dicotomía que tenemos siempre, ¿no? Como médicos que somos vocacionales entre Dios, ¿no? Como endiosados, y privilegiados a trabajadores explotados, ¿no? En el caso cuando entramos de R1 o hasta los adjuntos cuando inician y tienen unas condiciones temporales, bueno, inician o médicos jóvenes que ya llevan años con malas condiciones. Esa dicotomía entre el trabajador explotado y el endiosado y ese, ¿no? Querer avanzar hacia casi la posición de privilegio nos perjudica, pero nos perjudica también el tema de que no nos forma nadie sobre las condiciones laborales, y como creemos que somos algo aparte del resto de trabajadores porque somos una clase diferente, no entramos en eso, ni buscamos esa información, ¿no? Y cuando nos encontramos organizando, pues en este caso la huelga, es que los que teníamos interés en el tema de la huelga sabíamos muchas cosas de nuestros derechos laborales más básicos. El problema fundamental es el ritmo de trabajo, que no te permite ni pensar lo que te gustaría, ni si te equivocas, ver cómo solucionarlo, ver cómo poner solución. Y es que creo que hay un error de concepto, que las guardias sean de 12, 17 o 24 horas, inicialmente, o lo que se entiende es que tú estás ahí disponible por si pasa algo, poder actuar o poder atender a esa persona, pero en la práctica son jornadas de trabajo ininterrumpido de 17 o 24 horas. Ininterrumpido quiere decir que muchas veces no puedes cenar porque sí puedes, o sea, tú tienes derecho a cenar, pero hay tal desborde y tú ves a la gente ahí que a alguna gente le cuesta decir, pues yo me voy mi media hora que tengo derecho. Entonces, la situación es que tú entras a las 9 de la mañana y sales a las 9 de la mañana el día siguiente habiendo parado, con suerte, 20 minutos para comer, 20 minutos para cenar y muchas veces aguantándote, o sea, que suena exagerado, pero que esto yo lo he vivido y compañeros, o sea, es a destajo, trabajar a destajo y yo de pensar, ya no puedo más, ya son las 2 de la mañana, no puedo ver ningún paciente más porque mi cuerpo ya no puedo, y te ponen otro y lo ves porque es tu trabajo. Y la única certeza que yo tengo cuando voy a una guardia es que se va a acabar el día siguiente y a eso te agarras ahí como puedes. Y además todo el mundo te lo dice. Lo bueno de la guardia es que se acaba. Entonces es como que tú ni siquiera controlas el flujo de pacientes que va a entrar, que puede ser cualquier cosa, desde un moco aquí hasta alguien que realmente tiene un problema grave de salud, y esa incertidumbre. Luego, cuanto más fuerte el ritmo de trabajo y menos descansas, más probable es que te equivoques. Y eso también nos genera mucha incertidumbre y sufrimiento. Sé que me voy a equivocar, me daré cuenta de que me he equivocado, si me equivoco seré capaz de hablar con la persona, lo entenderá la sociedad que yo me equivoco. Estos jóvenes adjuntos que están en una situación de precariedad saben que no pueden quejarse, saben que no pueden decir nada porque es que a lo mejor sus contratos han dependido de que un director gerente de un distrito le haya dicho, este trabajo es para ti. En una reunión personal, en mi despacho, no te preocupes que yo te voy a dar trabajo. Entonces esa gente no puede quejarse. Y mes a mes. Y mes a mes. Y sin embargo nosotros no estamos en esa situación. Y yo creo que eso es algo muy positivo que hicimos también, porque hacer una huelga o hacer una queja, hacer una protesta por la mejora de las condiciones laborales de la gente está íntimamente unido a una mejora del trato a los pacientes y un aumento de la seguridad del paciente, pero también una mejora de la institución. Es decir, nosotros nos estamos quejando porque somos la única gente que nos podemos quejar, también podríamos estar acompañados por la gente que tiene su plaza en propiedad, que eso también ha sido una cosa que no nos encontramos en la huelga. Era como, vale, entendíamos que la institución nos diera palos, entendíamos que hasta incluso, mira, nuestros compañeros adjuntos de urgencias que viven en una realidad bastante jodida, dijeron, joder, vienen estos niñatos a... Yo eso lo entendía, ¿sabes? Lo que no entiendo es algunos, porque hay algunos que han venido con nosotros a todo, pero algunos médicos de familia con su plaza en propiedad, que además han vivido una situación de jóvenes muy jodida, seguramente más jodida que la nuestra, y cero empatía con nosotros. O sea, ¿qué pasa para que nuestros tutores estén tan desconectados de nuestra realidad?
Es decir, nosotros planteamos una huelga y parece que es que somos unos niñatos que no queremos trabajar. Es que estamos pensando siempre en que, bueno, cómo cubrir, cómo... No, cubrir, ¿no? Los residentes no tenemos que cubrir el trabajo, ¿no? O sea, tiene que depender que pueda funcionar o no el hospital o las urgencias sin nosotros. Eso es algo básico, ¿no? Y que nosotros estemos ahí y podamos estar, pero no tengamos que cubrir, por ejemplo. Pues si un día la urgencia no tiene X residentes porque están en formación, es que eso tendría que ser, ¿no? Tienen que hacer menos guardias porque tienen que formarse en otras cosas, es algo básico. O sea, les contamos cómo estamos nosotros y eso no les despierta ninguna alarma, y les contamos en qué condiciones estamos trabajando y atendiendo a los pacientes y eso tampoco, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿y qué tiene que pasar para que ocurra algo, ¿no? Yo creo que también está tan normalizado que somos sobre todo críticos con las condiciones en las que trabajamos, que son pésimas, porque también son las condiciones en las que se trabaja, no estamos trabajando sobre todo en la urgencia. Pero es que yo creo que también que asumir como normal que obligatoriamente tengamos que hacer horas extras, o sea que aparte de tus 37 horas y pico a la semana, tú tienes que hacer 600 horas extras al año y lo tenemos como súper normalizado. Lo único que pedimos es que esas horas pues, estén en las mejores condiciones posibles, pero es que esto en otras profesiones ni se plantea, o sea, ni se plantea. Y lo tenemos así tan asumido, ¿no? Si tú perteneces a un servicio hospitalario, sois 3 residentes, 3 R1s o 2 R1s y tienes al servicio encima para que no te quejes. Para que no te quejes. O sea, yo eso lo he visto. Yo en el tiempo de la huelga yo he visto cómo le preguntaban, cómo se recibían llamadas a los jefes de docencia de los servicios a decir, oye, asegúrate que tus residentes no van a ir a la huelga. Y delante mío he dicho, oye, tú no vas a ir a la huelga, ¿verdad? Eso es ilegal. Eso no se puede hacer, ¿no? Y sales de la guardia con muchas dudas de los errores que has cometido, de qué puede haber pasado a estos pacientes, lo mal que lo has pasado, lo agotado físicamente y psicológicamente. Y esa persona pretende, bueno, es difícil que con todo ese bagaje esa persona pretender que se empodere, que se organice, que luche contra los adjuntos a los cuales tiene que estar agradecidos porque le están formando, que, ¿no? Y además donde a lo mejor en algún momento a lo mejor se quiere quedar a trabajar, ¿no? O que además son los adjuntos que, pues algunos de esos son los que te salvan al final la guardia, porque evidentemente necesitas un cable, necesitas alguna cosa y no quieres que te dejen tirado el día de mañana. Entonces, bueno, es muy complicado y esa individualidad nos mata. Y en el caso de nuestro hospital, por ejemplo, en concreto, es que hasta la organización física del hospital condiciona mucho eso. No trabajamos nada en equipo, ni con enfermería, ni con adjuntos, ni residentes. Estamos aislados en unas habitaciones viendo pacientes como si fuéramos cajeros de supermercado, entran por un sitio, salen por otro y tal. Y tú no te da ni tiempo a interaccionar, malestares, dudas y tal, ¿no? Si haces una supervisión real, se caen las urgencias. Pues se caen porque sería la mitad de personas trabajando. Claro. Se podría decir, casi. Entonces... Pues si eso se vio en la huelga. Nosotros nos ponemos en huelga, se supone que no tenemos servicios mínimos y como los servicios hospitalarios, bueno, los servicios sanitarios se tienen que sostener sin nosotros, pues claro, lo que pensábamos era ¿qué va a suceder con nuestros compañeros adjuntos cuando vayan a la guardia y no estemos nosotros? Porque sabemos que con 5 personas no pueden llevar las guardias, las urgencias de un hospital de tercer nivel. O sea, no pueden. ¿Qué tuvieron que hacer? Reforzar. Como no estábamos nosotros, y no todos, porque aunque tuvimos un gran seguimiento, no lo tuvimos al 100%, es decir, que había algún residente, aún así tuvieron que reforzar las urgencias. O sea, poner a los adjuntos a trabajar tardes y guardias cada 2 días, mientras la semana que nosotros estuvimos en huelga. Y si se consiguieron los acuerdos fue por el desgaste de los adjuntos de esa situación, justamente, porque ya estaban que no podían más. Claro. De llevar una semana así. Y además el camión que tú haces, porque claro, tú entras en la residencia y sí que vas a buscar esa supervisión, más que nada porque estás cagado de todo lo que haces, sí que vas a buscar ese visto bueno, pero llega un momento en cuanto empieza a entrar el invierno, ¿no? que eso se empieza a desmadrar. Y también se vuelve a usar ese sentido de pertenencia o vocación que tanto hablan, en el que hay que sacar eso para adelante y como no empieces tú a no buscar esa supervisión porque no da tiempo, porque es que se te peta la consulta y eso no va para adelante, entonces como que tú ya mismo te echas piedras sobre ti mismo diciendo, no, es que esto hay que sacarlo todo como el equipo. Y nadie piensa en ti. Y eso ya lo deberías saberlo porque lo estás preguntando. Eso es. Ahí está. El que se te tiene que suponer, que lo que decíamos antes, lo de esa parte del médico que tiene que ser Dios, ¿no? Es decir,
¿cómo no sabes esto? Pues no sé, porque no he trabajado nunca aquí, porque además yo habré podido estudiar en libros, pero yo no me he enfrentado nunca a un paciente. Y entonces es como que se penaliza que preguntes, ¿por qué eres débil? Bueno, yo creo que la supervisión está muy dificultada, no porque no pueda verla o no porque no la puedes pedir, pero al final ahí tú te inhibes. Tú no pides supervisión porque sabes que todo el mundo está fatal, porque te van a decir que te busques las castañas, que eso lo deberías saber, ¿no? Y al final eso te va erosionando de tal forma que no te da confianza preguntar, no te da confianza, pues eso, las dudas que tengas clínicas, poder compartirlas, ¿no? Y tampoco es una supervisión espontánea, ¿no? O sea, es una supervisión que tú tienes que buscar, y creo que también eso tiene mucho que ver con que la persona que esperas que supervise está también hasta aquí o sea, su nivel asistencial también es súper elevado. Se premia joder, mira este que no pregunta nada. O ¿cuántas ¿Cuántas altas da, no? ¿Cuántas altas da? O este parece ya casi R4. Mira, punto 1, a la gente que quizá trabaja con más seguridad, quizá esa es la gente que más hay que supervisar. Porque una persona que tiene dudas y es capaz de preguntarlas, es decir, hay ya un mecanismo de seguridad intrínseco. Sí. Pero una persona que piensa que sabe todo o que actúa con tanta seguridad, esa persona puede estar cometiendo errores. No puedes dejar de supervisarla por eso. Ese es el problema. Y no se puede premiar eso. Sí, porque muchas veces automatizas por supervivencia. O sea, tú necesitas automatizar cosas al trabajar con algoritmos diagnósticos, y luego hay una cosa que es que tampoco se acepta. O sea, a posteriori es muy fácil ver el error y o sea, tú elaboras la cadena por la cual se han sumado un montón de errores, siempre son un montón de errores, no es solo uno, y llegas al error final, ¿no? En el cual se concentra toda esa cadena de errores, ¿no? Pues estaba muy estresada, el resto de adjuntos estaban muy ocupados, no tiene confianza como para poder... Bueno, una sumatoria de errores. Entonces se carga sobre el último eslabón de la cadena, que es el que visiblemente ha cometido el error, ¿no? Pero previamente a eso hay que hacer un análisis. El problema también que probablemente es secundario a unas listas de espera brutales para ver a tu propia médica de familia, que al final esto crea una gran carga asistencial en el hospital y que esto acelera los ritmos, es que muchas veces hacemos una medicina defensiva pidiendo pruebas a destajo que no tienen ningún sentido, pero que como tú ya no eres capaz ni siquiera de pensar, pues por si acaso, para que no se te pase nada, pues pides cosas que no tienen sentido, ¿no? Después de un error en otras profesiones, lo que haces es saber lo que ha pasado, ver lo que ha sucedido, tratar de sacar pues, un aprendizaje de todo ello, ¿no? Pero en la nuestra no, en la nuestra es como, primero se tapa totalmente los errores no existen, y cuando son tan visibles que llegan hasta la prensa, pues lo que se hace es criminalizar a la persona a la última persona que lo ha visibilizado ese error. Con esto que hablábamos, la razón por la que petamos es porque durante las 12, 24 horas que dure la guardia se suspende como lo que es razonable. O sea, como que lo razonable es tener sensaciones de empatía hacia la gente, lo razonable es pedir por favor las cosas, dar las gracias cuando alguien te tal, y de pronto por alguna razón es como que empieza una situación muy loca en la que tú no eres tú, sino que eres una persona perfectamente intercambiable, y la prueba es que al día siguiente va a estar otro en tu lugar y que va a hacer exactamente lo mismo, y que además te van a venir cosas muy impredecibles. Luego que hay un clima de hostilidad importante, porque yo creo que todas estamos trabajando a un rendimiento muy alto, muy extenuadas, y eso hace que tú veas tanto al paciente como a tu compañero como un enemigo, ¿no? Entonces tú tienes que defenderte del paciente, tienes que defenderte de que no te ataquen a ti los propios otros médicos, profesionales, ¿no? Entonces es un clima en el que hay muchísima hostilidad y por lo tanto no se favorece ni la reflexión ni una actitud reflexiva, crítica, consensuada, no hay posibilidad de eso, ¿no? Y por lo tanto la formación se ve muy menguada. Un modelo de médico que fomentamos y de trato, ¿no? Y como tanto en la residencia como dentro mismo del hospital o del centro de salud no se fomentan nada los cuidados, ¿no? Los cuidados de los compañeros, el trabajo en equipo, pero sobre todo esos cuidados. He tenido que cambiar bastante como persona, incluso para poder como, llevar a cabo los requerimientos, ¿no? Y esto digo de la urgencia, pero también del centro de salud.
que ese cambio personal ha tenido algún aspecto positivo, a lo mejor en, no sé, la toma de decisiones, ¿no? Que a lo mejor que necesariamente vas a tener que aprender a tomar decisiones de una manera mucho más firme, ¿no? Mucho más decidida y tal. Pero al mismo tiempo sí que creo que te instala como un punto de dureza que creo que lo tenemos, la verdad, todos los compañeros y que, vamos, que creo que es que realmente es que si no tienes ese punto de dureza o de... Sí, hasta cierto punto yo ahora me doy cuenta de que tengo mucha menos paciencia para escuchar lo que el paciente me quiere contar, que a lo mejor aplico mucho más los criterios que son los míos, que son los médicos y no solo, o sea, como que incorporo muchísimo menos otros factores, ¿no? A lo mejor como que toda la complejidad que inicialmente pretendía pues tener en cuenta pues ahora mismo, ¿no? Y toda esa realidad como se queda un poco simplificada. Y sí, y que me recuerda además esto te lo voy a decir una vez y luego lo he pensado alguna vez, que tiene como una cosa como un proceso parecido como al proceso militar, ¿no? Como que hay una especie como de adiestramiento que no tiene que ver solo con las habilidades, sino con el tipo de persona que tienes que ser para estar ahí dentro. Y es que además, literalmente, es que o cambias o te vas. Y eso se ve, ¿no? Que hay compañeras que no han seguido por eso, ¿no? Y a mí hay cambios personales que no me gustan y que lo achaco literalmente a la supervivencia en el proceso de la especialidad, ¿no? Esa también sería una reflexión, cómo de sana es el estudio, o cómo de sano es el estudio de medicina, la residencia o el ejercicio de la profesión, ¿no? Que eso deja mucho que desear y todos sabemos que somos un colectivo de riesgo para conductas tanto con tóxicos como de suicidios, como de muchas cosas. Y nadie mira para atrás e intenta mejorar eso, ¿no? Al final todo esto creo que también, bueno, pues tendrá una parte positiva de que cada uno lo puede madurar de una manera y puedes aprender para el futuro y seguro que tiene algo positivo, pero hay muchas personas que se quedan por el camino y que dejan de disfrutar algo que realmente creo que deberíamos disfrutar, que en la urgencia, aunque no te guste la urgencia hospitalaria, aprendes un montón de cosas súper interesantes y estableces vínculos con gente que es genial y que es, jolín, es algo que es algo muy positivo y que probablemente nos sirva de mucho, aunque nunca nos dediquemos al hospitalario. Pero que al final, en la balanza, pues no compensa y te hace odiar un lugar que ves como hostil y que al final todo esto repercute también a nivel formativo y a nivel personal, obviamente. Yo creo que la residencia de medicina de familia está en la misma situación que la atención primaria, es decir, que está en un descuidado absoluto por parte de quienes consideran que, bueno, que pues hay una necesidad de médicos de atención primaria en un sistema en el que la atención primaria no es el centro y por lo tanto la formación para esos médicos tampoco. Y no es solo que estés quemado o que las guardias se te hagan muy pesadas, porque es normal que se te haga muy pesado algo tan mal organizado, sino que hay gente que se rompe. No sé, a veces pienso que es que los adjuntos, o sea, yo creo que todo el mundo ha pasado por lo mismo, ¿no? Porque cada persona tiene una vivencia diferente de las cosas, pero por esas condiciones. Entonces yo no sé si una vez acabas el proceso piensas, bueno, si no había para tanto, ¿no? Como lo he pasado, hombre, sí, pues me lo pasé mal, estuve mal, pero quizá no había para tanto lo que he hecho, ¿no? O lo mal que lo he pasado me ha hecho ser como soy ahora, ¿no? Que soy más, pues he aprendido mucho, soy más resolutivo y no te planteas que quizá hay otras maneras de aprender, ¿no? Que no son esas. Entonces, como yo creo que me puede haber ido bien, pues no sé, igual se dice, pues tienes que pasar por eso, ¿no? Nosotros con la huelga lo comparamos un poco con el tema del maltrato y de la rana esa que va subiendo la temperatura poco a poco y al final no se da cuenta que la están cociendo. Pues eso es lo mismo, o sea, los adjuntos que viven ahí en esa situación, da igual, los de primaria también seguramente a su manera, pero no es tan extrema, ¿no? Pero los adjuntos que, en este caso de urgencias, pues están muy maltratados por el sistema, tanto por carga laboral como por falta de espacios de formación, de docencia y de cuidados. Y entonces ellos ya, los que han sobrevivido y se han quedado en esos servicios, han asumido esa cultura como propia y se creen que eso es como se debe funcionar y como tal. Y entonces lo siguen aplicando y replicando y no se dan cuenta de que hay toda una vida ahí fuera, ¿no? Que se pueden hacer las cosas muy diferentes. Pero es que además se premia eso. Yo hace poco estuve con un grupo de residentes de otra provincia que me decían que hay un hospital en cuestión que debe ser una situación bastante dura, bastante difícil, ¿no? Y que la gente que venía de fuera a trabajar de adjunto a ese hospital duraba poco.
Y la gente que era de ese hospital decía, claro, es que nosotros somos los resistentes, nosotros somos los que tenemos... Y la gente de fuera no tiene eso, son unos flojos. O sea, cero perspectiva de qué está sucediendo. También creo que hay una tendencia a querer significar lo mal que lo has pasado tú, ¿no? O querer comparar lo mal que lo pasabas tú, pues entonces el otro lo tiene que pasar igual de mal o incluso peor porque yo lo he pasado muy mal, ¿no? Y es como darle valor a lo que tú has pasado, ¿no? Como yo he pasado por esto, tú tienes que pasar también. Y luego también hay una estrategia utilizada desde el ámbito organizativo, que es tratar de manipular la comunicación que llega desde los residentes hacia los adjuntos y viceversa para enfrentarnos, ¿no? Es como una pelea de pobres, ¿no? En plan, estamos todos jodidos, pero como supuestamente hay un grupo con más poder, un poquito más de poder, un poquito más de privilegio, eso es lo que se pensarán quizás los adjuntos y las adjuntas, aunque yo creo que están muy jodidas, la verdad, laboralmente. Pues hay como esta lucha de pobres, ¿no? Del pobre más pobre y el pobre un poco menos pobre, ¿no? Y me parece que se utiliza de forma estratégica este enfrentamiento, vamos, porque en ningún momento se plantea desde ese lugar las reclamaciones de los residentes no son en contra de los adjuntos, sino que son con ellos y con ellas, ¿no? Supongo que también tiene algo que ver el que ellos también conozcan como una forma muy determinada de docencia y de aprendizaje, ¿no? Y eso pasa por pasarlo mal. Entonces, no, como el desconocimiento de que haya otros tipos de urgencia a nivel estructural, a nivel de un desarrollo docente, una progresiva adquisición de responsabilidades. Bueno, sí, o sea, como que al final te crees lo que has vivido y el tipo de aprendizaje con el que tú has ido sobreviviendo, ¿no? Entonces, pues supongo que también como el desconocimiento, ¿no? de otros modelos o de... no sé. Yo a las unidades docentes les diría que protejan a sus residentes y que los cuiden y que tengan valor, o sea, que les le den valor a la especialidad y a los residentes que están haciendo esa especialidad, igual que sucede en las especialidades hospitalarias. O sea, que los acompañen un día de guardia, que no sé, como que a raíz de lo de la huelga muchas de las respuestas que había era como pues que no sabíamos que esto había llegado a este nivel, ¿no? Después, bueno, que les acompañen, que conozcan dónde se mueven sus residentes. Yo creo que tenemos que pararnos y decir, ¿estamos formando bien a los residentes? ¿Es el programa formativo de medicina familiar y comunitaria correcto? O mejor aún, ¿se está aplicando? Se está aplicando porque yo creo que eso se viola completamente. Se viola completamente lo que dice nuestro libro de la especialidad, que está en el BOE, con las competencias que se supone que tenemos que tener según nuestra unidad docente. Y no tenemos organismos que lo luchen, ¿no? Y no tenemos ningún organismo que lo luche. No hay sociedades científicas que se muevan para garantizar que el programa se está cumpliendo. Eso es lo grave. Y se deja a cada unidad docente que haga o deshaga como pueda, ¿no? Y cada unidad docente pues es hija de sus padres, digamos de alguna manera, y tiene sus problemáticas propias. Y evidentemente, pues si no hay organismos externos que velen de alguna manera por que se cumpla, pues evidentemente vamos para atrás. Y que al final yo creo que sí que tienen fuerza, ¿no? O sea, que a veces da la sensación cuando hay una queja o algo como que no pueden hacer nada, ¿no? Y que es un poco como nosotros, ¿no? Si nosotros nos organizamos y queremos cambiar algo, pues que yo creo que desde las organizaciones también se puede hacer, ¿no? Si plantarse ante otra o negociar, ¿no? Sí, en vez de tratar de soliviantarnos a nosotros, a los residentes, ¿no? Decirles, no, perdona. O sea, mis residentes están así de enfadados porque están así de mal. Exacto. Entonces, vamos a arreglar esto. Yo no voy a calmar a mis residentes, sino vamos a arreglar esto. Claro. Ya se calmarán cuando todo esté mejor. El sistema MIR se concibió en un momento, o sea, evidentemente fue un cambio radical con respecto a lo que había antes, que era que los colegios de médicos habilitaban a la gente para ser un especialista de un lado o un especialista de otro, y debió ser muy revolucionario el momento en el que en España se estableció el sistema MIR. Tú lo ves y aparentemente es cojonudo, ¿no? Es decir, vas a tener a un agente en formación durante un tiempo con una adquisición progresiva de responsabilidades. Pero la impresión que me da es que no se ha construido. O sea, es decir, se hizo, pero no se ha ido construyendo. Entonces da la sensación de que somos trabajadores de otro nivel, es decir, no somos gente en formación. Entonces, que yo creo que realmente el sistema no está muy preocupado por nuestra formación,
por ejemplo, estos déficits que vemos en la residencia, aparte de que no son propios del sitio en el que estamos, sino que creo que es común a la gran parte de los hospitales y vamos, del sistema sanitario en general, hay muchísimos problemas que no se están solucionando. Pero como se detecta desde la administración que hay un déficit de médicos, sin mejorar los problemas que hay ahora de repente para este año aumentan las plazas MIR. Aumentan las plazas MIR y entonces son más residentes, o sea, más R1s en el mismo contexto laboral y en el mismo contexto de depresión asistencial que hemos vivido nosotros. Entonces, formativamente, ¿qué van a ganar? O sea, si nosotros antes éramos, no sé, en una guardia de puerta éramos 5 R1s con 2 adjuntos o 3 adjuntos, ahora va a ser 8 R1s con el mismo número de adjuntos en las mismas condiciones. En las mismas condiciones. Es decir, ¿se han preocupado algo por mejorar esto? No. Seguimos igual. Yo creo que es un sistema que en general está muy mal organizado, que se ha normalizado y que se da por hecho que si tú eres crítica con este sistema o realmente lo estás pasando tan mal que la situación te está sobrepasando y que tienes que pedir una baja o que, bueno, que tienes que buscar ayuda en algún lugar, que encima el sistema no te la da, pues eres una persona que, más allá de que estés poco motivada, igual incluso pues eres una vaga, eres una persona poco productiva, ¿no? Porque estás dentro de un sistema que al fin y al cabo está creando de manera numérica y cuantificable personas que van a atender a pacientes. Y creo que esto es un problema porque al final, por un lado, aprendes por osmosis muchas veces, porque no tienes tiempo, porque se te está pidiendo que hagas un trabajo que al final puedes de alguna manera leer entre líneas que eres una mano de obra barata. Te das cuenta realmente que en muchas situaciones no estás haciendo incluso mala praxis y que incluso tus propios adjuntos son conscientes de esto, pero que de alguna manera todo como que se tiende a tapar con parches, porque el sistema es así y nadie se va a enfrentar al sistema. Y resulta que en esta nueva hornada de residentes que tiene que llegar se están habilitando a centros sin ninguna trayectoria docente, donde lo que sí está claro es esa jerarquía. Es decir, vamos a mandar a R1s a formarse a centros sin ninguna trayectoria docente, cuyos profesionales lo que saben es que los residentes están para sacar trabajo a los adjuntos. Es decir, ¿qué vamos a conseguir? ¿Qué vamos a conseguir con aumentar las plazas MIR y habilitar a cualquiera para ser docente y habilitar cualquier centro para ser docente donde a lo mejor no se hacen ni sesiones clínicas? Nada. O sea, si la calidad formativa de los médicos de familia del futuro va a ser peor que la nuestra y peor que la de las generaciones anteriores. y trabajar de una forma en la que el sistema no esté montado para robarte o secuestrarte la vida y que solo te quiera para lo asistencial, que me parece fundamental y que me encanta la parte clínica, pero hay muchísima otra vida más allá de eso y entonces tengo esa esperanza de que pueda haber un trabajo mixto, ¿no? En el que yo sí abordo la patología, abordo la enfermedad, pero también puedo ir a los domicilios de la gente de forma programada, ¿no? De la gente que esté terminal o en una situación limitada para la movilidad, etcétera, que pueda ir a hacer actividades comunitarias con la gente del barrio o del pueblo, ¿no? O que pueda hacer otras cosas, que no sean solo atender a un paciente cada 5 minutos.